Entonces es el verbo. Después de lavar los pies de los discípulos, el Rabí Jesús les dice: vosotros me decís maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Él es el único que absolutamente enseña. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no quede en tinieblas. Por eso San Clemente Romano, al emplear la expresión Christo paideia, implica dos afirmaciones. La educación tiene como único modelo a Cristo, y el pedagogo del hombre es también Cristo. El logos pantos de San Justino es el objeto primordial de la reflexión, en el siglo II ya, de Clemente de Alejandría. Por un lado, el logos maestro, desde los orígenes de la humanidad, ha concertado una alianza con el hombre, la alianza cósmica o alianza primitiva que se manifiesta en Melquisedec, el rey de Salem, o sea, Jerusalén, que presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, dice Génesis 14:18. Él es figura de Cristo, y el sacrificio lo es del sacrificio incruento de la misa, de acuerdo a la enseñanza de San Pablo. El Logos llama, educa a los hombres, como explica Clemente en el Logos Protrepticos, que exhorta a todos los hombres, como a niños. A los griegos recién llegados, así le llama él, recién llegados, también nos llama como un padre cariñoso. Habla a griegos y paganos de todo el universo desde su propia generación. El logo se revela en la alianza antigua por la cual Dios educa a su pueblo. Te instruye, dice el Deuteronomio, te instruye como instruye un hombre a su hijo. Es la palabra que educa y que corrige hasta la manifestación del verbo encarnado que asume la naturaleza humana, tomando sobre sí todos los pecados, como ya anunciaba Isaías, hasta la suprema expiación, sacrificio, educción del Logos Paidagogos, maestro y salvador del hombre, en quien comienza la nueva alianza. Ya verán ustedes cuán profunda inherencia tiene esta idea en San Juan Bosco. Así como San Clemente Romano transfigura la idea de paideia en la paideia de Cristo, Clemente Alejandrino transfigura la idea griega del pedagogo, el esclavo encargado de conducir al niño a la escuela, por la del logos paidagogos, el logos pedagógico, el pedagogo divino, que es el Santo Dios Jesús, dice él, que conduce a la humanidad entera y que fue anunciado por los profetas. El pedagogo es el Cristo, el supremo modelo que nos hace renacer por el bautismo. Al cabo del progreso interior, por la inhabitación de la Trinidad en el alma cristiana, se prepara el Logos Maestro, que ilumina y muestra los misterios. Es el Logos didascalicos o didascálico, que en el pensamiento de Clemente implica la unión mística con Dios. No solo triple alianza, sino triple manifestación del verbo protéptico, pedagógico y didascálico, que es la formación total del hombre, paideia en Cristo, docencia interior de Cristo pedagogo. Se han hecho uno, el modelo de hombre a educar y el mismo pedagogo. El pedagogo humano es intermedio entre la imagen y semejanza y el Cristo perfecto. El verdadero educador
es Él. Y el mejor maestro humano es el santo, el que estamos tratando en este foro, el santo, porque es el más semejante a Él. No han sido los mejores pedagogos los que han escrito grandes tratados, sino los santos. Salvo que sea un gran santo el autor del tratado, ¿no? Como San Agustín y Santo Tomás. Tal es el caso de San Agustín, en cuyas obras, especialmente en el de Magistro, sin entrar a exponer nada, muestra cómo quien forma y educa prepara por medio de su verbo el recinto interior del educando para que escuche al verbo que mora en nosotros. Exteriormente amonesta, como hace el maestro humano, e interiormente enseña en un doble movimiento, ingreso a la deidad, egreso hacia la humanidad, haciendo de esta, como les decía recién, otro Cristo. Contemplación entonces que podemos llamar ingresiva y extensiva. La primera hacia Cristo como verbo increado, la segunda hacia Cristo como verbo encarnado que habitó entre nosotros. El pedagogo humano, y esto nos toca a todos y nos hace ver nuestra propia miseria, el pedagogo humano tiene que esculpir su imagen, la imagen del Logos, en el discípulo. Es lo que reprendía Don Bosco en cada platiquita que le hacía a los muchachos antes de irse a dormir. En lo esencial es la doctrina que desarrolló largamente San Buenaventura. El santo doctor encontraba en las criaturas un triple modo de conformidad con Dios. Algunos ya antes, los inorgánicos como sombra, luego como vestigio, otros como imagen y otros como semejanza. El maestro debe orientar de tal modo que el discípulo se refiera siempre a Dios como don infuso. Así opera Dios por la gracia en las operaciones de la criatura en cuanto semejanza. A estos tres actos debe ordenar su labor el maestro humano. Y el mejor maestro humano, como ya lo hemos dicho, es el más parecido a Cristo pedagogo. Esta tradición esencial de la pedagogía alcanza como una suerte de síntesis armónica en la doctrina de Santo Tomás. Doctrina que yo no voy a exponer ahora, claro, supuesta la labor del maestro, que consiste en conducir de la potencia de saber, o sea, una potencia activa, y operar al acto de saber y del operar virtuoso. Es claro que el maestro humano no posee por sí la luz de la razón, sino que ha sido impresa en nosotros a modo de semejanza con la verdad y con el bien increado. Por eso absolutamente, dice San Juan, solo Dios enseña interiormente. Pero pues, el agente inferior, o sea el maestro, no tiene eficacia en la producción del efecto sino en virtud del agente primero. Él es por tanto el maestro interior a quien secretamente oímos. Él es el modelo de toda educación y el maestro humano solamente enseña por modo de ministerio. El maestro humano es pues ministro simplemente del verbo, maestro por participación del único maestro y único ejemplar. Para la tradición cristiano-católica, la causa ejemplar de la educación es pues Cristo, el maestro humano entregado a su gracia, coopera para ir esculpiendo el modelo en el alma del discípulo. Es lo que hacía San Juan Bosco con sus biriquini, los muchachos como él. Es lo que Dios hizo con la cooperación de Don Bosco en el alma ejemplar de Santo Domingo Savio. No existe, entonces, ni existirá jamás
un tratado de pedagogía que enseñe fórmulas precisas para lograr la perfecta paideia en Cristo. Esos tratados son importantísimos, sin duda, como exposición de los caminos posibles, pero no existe otra herramienta concreta, segura, que la santidad del Maestro. Cristo es absolutamente el único Maestro. El santo cristiano es, relativamente, por participación, el mejor maestro humano. El método, el camino, es el modelo, o Cristo mismo. Por eso, cuando le preguntaron a Don Bosco cuál era su sistema, no pudo responder. Estaba muy bien, ¿cómo iba a responder? Mi sistema, dice él. No podía. En el fondo contestó todo, cuando dijo: todo lo que he hecho ha sido seguir adelante, como el Señor me inspiraba en ese momento. En la más antigua pedagogía cristiana, para emplear la terminología de Clemente Alejandrino, el pedagogo humano es primero exhortativo, como el muchacho Juan Bosco, que hacía de saltimbanqui y divertía a los chicos y los hacía rezar y renunciar a la blasfemia. Cuando yo era profesor en el colegio medio, le decía a mis alumnos que la virtud, discúlpenme la salida, pero se podía defender a trompadas, como hacía Don Bosco. Después que Don Bosco se arrepintió de estas cosas, pero yo no de lo que dice, todavía no. Ahora bien, después es el logo pedagógico, como que llevándolos como de la mano a renunciar de los vicios y frecuentar los sacramentos. Más tarde, con los más preparados, los conducirá a la contemplación de los misterios. Será la etapa didascálica que muy pronto comprobó él mismo y admiró en Domingo Sabio. Todo esto, tanto como maestro exhortativo cuanto pedagógico, supone como acto previo la prevención. Y ahí el método preventivo. Más que un acto, la prevención, me parece, es un estado. El término es hijo directo del latín prevenire, ¿no? Que no tiene una significación negativa, ¿no? Es ante todo aparejar, disponer, preparar con anticipación. En su segunda acepción castellana, prever es conocer de antemano y también precaver como acto de evitar un peligro o un obstáculo. Nosotros empleamos estos términos todos los días. En nuestra lengua decimos también prevenir en el sentido de advertir a uno, cualquiera, respecto de algo, como quien se dispone o prepara con anticipación. El prevenir clásico de pre y venio es precisamente eso, anticiparse, no dar lugar o llegar antes. Creo que este es el sentido en el cual espontáneamente emplea Don Bosco el término. No fue su intención escribir sobre el llamado método preventivo, pero las circunstancias lo obligaron a escribir 6 paginitas sobre el sistema preventivo. Ante todo, como él mismo decía, no es un sistema, si por él entendemos ese conjunto de elementos independientes de una ciencia o disciplina que forman un todo organizado. En el peor de los casos, sin utilizarse el término sistema para señalar la tendencia a juzgar, reduciendo todo a ciertos principios arbitrarios. No hay nada de eso. San Juan Bosco responde al deseo de muchos que le han pedido que exponga el llamado sistema preventivo, que sería como el alma del reglamento de sus casas. No es entonces un sistema,
en sentido estricto. Es sólo cierto orden a seguir que tiene como fin esculpir en el niño la imagen de Cristo. Y como la gracia cura y salva la naturaleza como tal, será al mismo tiempo formar al hombre más perfecto posible. Por eso, aclaro desde el principio, don Bosco, que es muy distinto al método represivo, que consiste en dar a conocer las leyes a los súbditos y vigilar después. En cambio, el sistema preventivo es lo opuesto. Prevé con anticipación, dando a conocer las normas. Los maestros, como padres amorosos, son palabras de don Bosco, están con los niños, aconsejan, corrigen con amabilidad y juegan con ellos, de modo de ponerlos casi en la imposibilidad de faltar. Dice don Bosco que este camino descansa por entero en la razón, en la religión y en el amor. Excluye por consiguiente todo castigo violento y procura dejar aún hasta los suaves. El editor de la obra, don Bosco, al referirse a las fuentes, dice que el término prevenir lo ha tomado también de San Juan Bautista de la Salle, y que la palabra razón tiene su origen en la corrección que Blanchard hizo del iluminismo respecto del término. Estoy de acuerdo con la primera afirmación. En cambio, no me convence mucho que el término razón provenga de la corrección de Blanchard del iluminismo. En toda la obra de San Juan Bosco, razón tiene el significado, me parece, de ejercicio espontáneo natural de la facultad superior del alma. Como si dijéramos el buen sentido, o el sano sentido común, que asimilamos cotidianamente a veces al término razón. Nosotros lo utilizamos al decir, está de acuerdo a la razón, tiene razón, es razonable, y expresiones semejantes. Como bien decía Aldo Agazzo padre, ¿no?, que fue un gran pedagogo, el Tratado de San Juan Bosco no es un libro para leer, es el mismo oratorio, la casa que él fundó. Por eso, para conocer su pedagogía, es necesario conocerlo a él en persona. Razón, pues, es el ejercicio espontáneo de la inteligencia en el orden natural iluminado por la fe. En ese sentido, dice que don Bosco, que este sistema descansa por entero en la razón, en la misma línea griega, en la teología y en el amor. Razón, entonces, religión, amor. Se trata, cuando yo leía esto pensaba, ¿se trata de un orden cronológico sistemático? No, de ningún modo. Se implica en el acto concreto de educar. La razón del alumno es advertida de modo que la corrección no le enfade, porque el aviso es siempre amistoso y preventivo, formulado con amor. El amor, que todo vivifica, no es una suerte de eros sensible, no, es el agape cristiano. El amor a Cristo en el discípulo, imagen y semejanza, y de Cristo mismo en la entrega del maestro al discípulo. Amor entonces a Cristo, amor en Cristo, amor de Cristo. Tal es la religión que se funda en el amor, que se hace una con el amor subsistente y que pura y salva y transfigura la razón o el buen sentido. San Juan Bosco no necesitaba escribir un gran tratado, sino solo obrar amando lo que el Señor, como él decía, le inspiraba en cada instante. Por lógica de hierro, diríamos, concluye don Bosco en su hermoso documento. Por consiguiente, solamente el cristiano puede practicar con éxito el sistema preventivo. Con el permiso
y el perdón de Don Bosco se haría como un agregado al texto. Solamente el cristiano santo puede aplicar con total éxito el sistema preventivo, porque solo el santo ama como ama Cristo. De ahí nuestros fracasos, nuestras vacilaciones en el proceso cuando nosotros pretendemos educar. Por tanto, podría agregar además que a medida que el maestro cristiano progresa en su vida interior, es decir, en la medida de su progreso interior, educará mejor. Mientras más santo sea, mejor. Será aún mejor. De modo que quien mejor aplica el método del amor es el santo. Y yo de Don Bosco lo era. Pero él sabía bien que educaba ministerialmente, porque el único maestro es el santo de Dios, es Cristo. Don Bosco, por ese motivo profundísimo, recomienda al director que viva consagrado a sus alumnos y conviva con ellos, a los maestros que sean de acrisolada moral, sobre todo por fin la confesión y comunión frecuentes y la misa diaria, verdaderas columnas del edificio educativo. Por tanto, no deben oírse jamás, no deben escucharse a las malas personas, los malos libros y las palabras soeces, sino el discurso afectuoso y aquella platiquita antes de dormir. De los 8 puntos de que consta esta parte del documento, he dejado para el final 3. El punto 3. Símbolo entre el reglamento son sus palabras de darse a los alumnos amplia libertad de saltar, correr y gritar a su gusto. Uno ríe, otro alborota. Yo como padre de 8 hijos lo sé muy bien, ¿cierto? Exacto, uno ríe, otro alborota, otro arma un juego, varios arman una banda de música, otros ríen de pura alegría nomás y de necesidad de reír. De ahí ese ambiente ruidoso y alegre del colegio salesiano, como ustedes saben. Y de paso, un buen recuerdo que ilustra lo que digo. Así la exposición no los cansa tanto. En los primeros días de noviembre de 1972 se celebraba en Brasilia el 8º Congreso Interamericano de Filosofía. El grupo católico íbamos a misa a la iglesia de María Auxiliadora. Un día oficiaba Monseñor Octavio Nicolás Berici, pero afuera era tal el alboroto y los ruidos de una banda de música que apenas si podían seguirse las oraciones de la misa. Algunos ya querían protestar. Entonces alguien se acercó a Monseñor y le susurró estas palabras al oído. Le debe haber dicho, ahí están los salesianos. Y Monseñor dijo, sí, está muy bien todos los salesianos, no importa, dice, no, y siguió la misa con bochinche y todo. El verdadero ejemplar, que era Don Bosco, como Clemente de Alejandría, tenía como ideal al hombre cristiano que se va esculpiendo desde dentro. Para lograr este fin, el educador tropieza con 2 ardides del demonio, como decía Don Bosco. Hacer creer que el servicio del Señor exige una vida triste y esperar una larga vida cuyo término pueda convertirse. No. En su opúsculo sobre el joven cristiano, Don Bosco muestra la unidad del camino hasta la muerte y la alegría esencial que se sigue al saberse, esto es muy importante, al saberse amados por Dios y por sus maestros. En ese libro, que comúnmente llamamos El joven cristiano, Don Bosco supone una antropología. El hombre es el ápice de la creación y Dios ama de modo especial a los niños, cuya virtud primera es la obediencia a los padres y a Dios. Sin ello no se alcanza la virtud. Por eso el joven ha de
huir del ocio. Naturalmente se refiere aquí al ocio en sentido negativo. Y de las tentaciones. Pero la clave es la santa pureza, que es la virtud reina alcanzada por el amor constante, la frecuencia de los sacramentos y la entrega a María, que ayuda a los jóvenes a no cometer pecado mortal, a conservar la pureza y a evitar las malas compañías. Las páginas sencillas del hombre cristiano exhortan a meditar sobre el fin del hombre. Nada importa tanto como saber el alma, dice San Juan Bosco, a evitar el pecado grave, que es darle la espalda a Dios, y a considerar mi muerte y el juicio. En cierto modo, ir como pregustando la alegría absoluta del paraíso y comunión con Dios. Cierra su librito destacando la importancia de la elección de Estado como fidelidad a la vocación y la entrega actual y total a María Auxiliadora. Este ideal es lo que llamo la causa ejemplar próxima del método preventivo. Es la paideia en Cristo, porque consiste en copiar a Cristo en el joven, y siendo Cristo la alegría esencial, el proceso cotidiano de la educación es siempre alegre, adherido a Dios y a sus mandamientos, adherido a la Iglesia, esposa de Cristo, en el gozo de cada instante y también, claro, en las pruebas y dolores. El joven cristiano es el ejemplar inmediato. 37 años más tarde, en su carta al oratorio dictada en Roma al padre Juan Lemoyne, el 10 de mayo de 1884, ya faltaba poco para su muerte, después de una audiencia privada con León XIII, don Bosco, sintiendo próxima su partida de este mundo, hizo una reexposición, diríamos así, de su pedagogía más y más centrada en el supremo modelo. Don Bosco le da la forma de un sueño, uno de los famosos sueños de don Bosco, aunque no se puede saber si fue o no un sueño o una manera de comunicar su testamento pedagógico. Este precioso documento, dictado 4 años antes de su muerte, hace una comparación entre el antiguo oratorio, que la había fundado cuando era muy joven, y la situación en que la institución salesiana se encontraba en ese momento. El santo pone el acento en el amor de caridad que él llama en italiano amorevolezza, que es el amor sobrenatural en acto concreto, y la familiaridad, que es esta misma caridad en cuanto se muestra con tanto afecto que abre los corazones, cuando el amado, o sea el alumno, sabe que es amado. Esto es esencial a la pedagogía de don Bosco. En el sueño ve jóvenes tristes, con disgusto y desconfianza, fríos en la piedad y la no correspondencia entre sus vidas y su vocación. Y eso es así, dice don Bosco, porque falta lo mejor. Lo mejor consiste no solo en amar a los jóvenes, atención a esto, sino que se den cuenta ellos que se les ama, repito, sino que se den cuenta ellos que se les ama. La fineza espiritual de don Bosco intuye que no basta amar, sino que el amado conozca el amor con el que se le ama. En el sueño de don Bosco se pregunta dónde están sus salesianos, que descuidando lo menos pierden lo más. Saberse amado abre los corazones y el modelo de semejante amor es Cristo, quien infinitamente nos ama y hace que nosotros sepamos de su infinito amor. Hace nacer así la familiaridad
que no consiste en esta carencia de límites y falta de jerarquía, que sería una pseudo familiaridad que a veces observamos por ahí, sino la confianza y entrega propia del amor cristiano. Podríamos ir más lejos y decir que la caridad en acto, que es acto mutuo, tiene analogía con la Trinidad divina, cuyas personas están unidas por el amor del Espíritu. Pedagogo y discípulo participan del amor intratrinitario, creando entre ellos la familiaridad del amor participado. Estos sueños, dice Don Bosco, me producen un cansancio enorme. No obstante, esa misma noche soñó nuevamente con el antiguo alumno que le había hablado. Don Bosco se pregunta qué debe decirse hoy a los jóvenes del oratorio, y aquel le responde que conozcan los trabajos hechos por amor a ellos, que se impongan sacrificios, humildad total, saber soportar los efectos de los demás y sobre todo que procuren vivir en gracia de Dios y deja para el final su grande amor. Que, dice Don Bosco, recuerden siempre que son hijos de María Santísima Auxiliadora. Después Don Bosco despertó y de algo estaba seguro, que la festividad de María Auxiliadora debe ser el preludio de la fiesta eterna que hemos de celebrar todos juntos en un día en el paraíso. San Juan Bosco, como ustedes ven, es arquetipo de pedagogo, de misionero y de cristiano. Como pedagogo es copia excelsa del supremo modelo Cristo pedagogo. Sigue la huella de San Pablo, a quien tantas veces cita, y es el realizador fiel y original de la paideia en Cristo de Clemente Romano. Enraza así en la tradición esencial con la cual comencé, en la triple manifestación del logos profético, pedagógico y místico de Clemente Alejandrino, en el heroísmo ejemplar y concreto de San Ignacio de Antioquía y otros padres como San Justino, Hipólito, San Basilio y su discurso a los jóvenes. Es así con San Juan Crisóstomo, su carta pedagógica, de San Jerónimo, la carta 107 a Leta sobre la educación de su hija y la 128 a Pacátula de una niñita. Pero sobre todo con el más grande de los padres, San Agustín, cuyo diálogo de magistro está como implícito en la vida de Don Bosco. Apenas mencionaré, para ir terminando ya, los nombres del siglo XII en adelante, de Santa Hildegarda de Bingen, de Hugo de San Víctor y su didascalia, de San Bernardo o San Buenaventura, de Christus, Lunes Perdido Magister y sus cartas proponen el mismo divino modelo de Don Bosco, tradición que alcanza su culminación en la doctrina sobre el maestro imparticipado, que es Cristo, y el pedagogo por participación, el maestro humano de Santo Tomás. Después de la crisis nominalista, el nacimiento de la modernidad inmanentista, especialmente el iluminismo, buscaron plasmar el divino modelo. Otros pedagogos santos, como San José de Calasanz, San Felipe Neri, en el siglo XVII, y ya las puertas del siglo XVIII, San Juan Bautista de la Salle, con su escuela para pobres y su guía de las escuelas. En el siglo XIX aparece con luz propia la pedagogía de la caridad mutua y concreta como amorevolezza, familiarità, que trasciende todo tratado, toda posición teórica, porque es la pedagogía que se hace una con la concretísima imitación de Cristo. En ese sentido digo que San Juan Bosco es prototipo, entonces, del pedagogo. Es también prototipo del misionero. El pedagogo Don Bosco participa, como todo hombre recreado por las aguas del bautismo, del carácter misional del cuerpo místico. El padre, que
Padre no es misivo, pero lo es el Hijo, enviado por el Padre, y también es misivo el Espíritu. Su misividad informa a la Iglesia, esposa de Cristo, y por ella es misionera por naturaleza. Lo son sus miembros vivos, y Don Bosco se sabe y se siente misionero. Ardía en él el fuego misionero, que es el mismo fuego de la caridad pedagógica. Por eso, casi sin salir de Italia, salvo breves viajes a Francia, España y Austria, Don Bosco fue el gran misionero, evangelizador de la Patagonia argentina, a la cual conocía en detalle por sus sueños proféticos. Aunque esto no está en el texto, le diré que él en uno de sus sueños dice que en la Patagonia hay como vehículos aéreos, aún no existía para él el avión, cuyos conductores llevan la imagen suya en el avión, ¿no? Él había visto antes, ¿no? Sus hijos salesianos y evangelizadores de la Patagonia llegaron por primera vez en 1878, y hoy en la Argentina es lugar común decir con buen humor que los salesianos son los dueños de la Patagonia, donde sus múltiples colegios, escuelas agrícolas, hospitales, parroquias, bibliotecas y talleres. Todos esperamos la beatificación también del indiecito de la Patagonia, Seferino Namuncurá, flor deliciosa de la pedagogía de Don Bosco. Por último, Don Bosco, como ustedes bien lo saben, es el prototipo del cristiano. A los 73 años de edad, entregó su alma a Dios el 31 de enero de 1888. Pocos momentos antes, lloraba con ternura al recordar el sueño profético que tuvo a los 9 años de edad. El Señor vestido de blanco le encarga educar una multitud de niños. Él no sabe cómo proceder. El Señor señala a su izquierda a su madre, que le guiará en su inmensa tarea. Don Bosco llora al recordarlo. Poco antes de expirar, Monseñor Calliero, el apóstol evangelizador de la Patagonia, sostuvo su mano para que impartiera a los salesianos su última bendición. Después le cerró los ojos. Don Bosco ha muerto para nuestro mundo temporal, pero a la misma hora se apareció radiante a la dominica Sor Filomena Cravosio y al párroco de Sena en Navarra. El pedagogo infame se había encontrado por fin con el pedagogo divino. Nada más. Introducción y brillante exposición de lo que es este gran educador y todo lo que ha enseñado, que en definitiva no pasa de moda. La moda es el imperio del efímero, lo contingente. Don Bosco se nutre de lo permanente, porque en definitiva aquello que él va a enseñar es lo que él aprende en su hogar, aprende en la iglesia y aprende en toda la tradición, sea de lo que viene de la iglesia, sea de lo que viene del orden natural. Entonces vamos a tratar de ser breve y sintético y colocar la exposición en 4 puntos. El primer punto
punto sería el ambiente en el que se mueve Don Bosco. Segundo, el ideal de Don Bosco. Tercero, el modelo preventivo. Y cuarto, la conclusión. Uno siempre enumera, así ustedes, a medida que uno va avanzando, ustedes van restando así, entonces se van tranquilizando un poco. No se preocupen, el mío dura 3 horas, así que no voy a tratar de ser lo más sintético posible. Decía muy bien el doctor Capurelli que el santo es el que enseña, y quiero recordar aquellas palabras que es un pontífice: no todo reformador es santo y todo santo es reformador. ¿Cuántos que han querido reformar las instituciones sin la santidad y han terminado en un reformatorio? Pensemos el ejemplo de Lutero, el cual, como decía muy bien Chesterton, él no hizo reforma, no volvió a la forma, porque es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma. Lo que él hace es un cambio, quiere cambiar, es decir, una subversión teológica, y como decía un gran pedagogo dominico, padre García Vieira, que la Universidad Autónoma le ha publicado una gran obra, el ya muerto, un gran religioso, él decía: lo que hace Lutero, más que un hecho histórico, es un hecho dogmático, una subversión teológica. Por eso, cuando él plantea Cristo sí, la Iglesia no, y ese rechazo de lo que significa el orden natural, donde considera la inteligencia como una prostituta, que el hombre está pervertido, o como dice en 80, donde habla acerca de Lutero, en ese libro de la Misa Espuria, que Lutero es un gnóstico, y al ser gnóstico cae en ese dualismo del desprecio de la materia y coloca esta especie de maniqueísmo. Por eso ese rechazo a los sacramentos de parte de Lutero, de que va a terminar su vida suicidándose. Entonces él culmina, como vivió, en esa especie de apostasía, de alejamiento de lo que significa la vida de la Iglesia. Y vemos como Don Bosco se preocupa de algo que él mamó en la cuna, porque el hogar es, en términos de Santo Tomás de Aquino, un útero espiritual. Así como en el útero se concibe la vida, el vientre como el santuario de la vida, y los esposos reflejan la fecundidad de Dios, son procreadores, entonces colaboradores en este plan de Dios. Don Bosco esto lo respira en su propio hogar. Decía una psicóloga no creyente que la familia es como una matriz psicológica, modela, plasma. Por eso la gran desgracia hoy nos encontramos en aquello que decía el Papa Juan Pablo II, que decía: niños huérfanos teniendo padres vivos. Y esto no ocurrió en el caso de Don Bosco, aunque fue huérfano de pequeño, el padre murió, pero sin embargo la madre, mamá Margarita, lo modeló, lo preparó, aplicó en Don Bosco lo preventivo. Y lo va a decir Don Bosco en su madurez espiritual. Recuerdo cómo mi madre me preparó para la primera confesión. Me enseñó a pasar del sentimiento de culpa al sentido de pecado, mirada de la fe y de la concepción cristiana. Me acompañó a la iglesia. Ella se confesó primero y me presentó al confesor. Después me ayudó a hacer la acción de gracias.
Siguió acompañándome en este modo hasta cuando me consideró preparado para hacerlo bien por mi cuenta. Si Don Bosco dice que la verdadera educación debe culminar en la frecuencia del sacramento de la confesión y de la Eucaristía, él lo vivió en el ejemplo de su madre, ese ejemplo que la lleva a los grandes arquetipos. Y por eso cuando él va a realizar su primera comunión le va a decir la madre: querido hijo, este ha sido un día grande para ti. Estoy convencida que Dios verdaderamente ha tomado posesión de tu corazón. Ahora prométele hacer cuanto puedas para conservarte bueno toda la vida. Es decir, en este ambiente de familia, Don Bosco va creciendo. Y entonces se da el segundo punto, que el ideal, cómo surge el ideal. Pero me repito en aquello que decía Víctor Frank: el ideal de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, no lo inventamos nosotros, no lo creamos nosotros, lo coloca Dios desde toda la eternidad para cada uno de nosotros. Simplemente cada uno de nosotros, con la gracia de Dios, va cumpliendo con aquello que Dios desde toda la eternidad determina en nuestra vida concreta. Y él tiene a los 9 años un sueño, donde ve a unos niños que se divertían, jugaban, pero blasfemaban, insultaban. Y de pronto ve una imagen brillosa, que es la imagen de Cristo, la cual Don Bosco, frente a esta imagen de los niños, trató de, con golpes, de educarlos. Y entonces le dice Cristo en este sueño: debes enseñarle la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud con la mansedumbre y la caridad. Y después se le aparece la Virgen María en este sueño, donde estos niños que aparecían como animalitos, cabritos, perros, gatos, osos, se convierten en ovejas mansas, y entonces ve que pasan del vicio a la virtud, y este sueño, como él dice, de alguna manera lo condicionó para toda la vida. Él va a tomar de este sueño y de lo que recibió en su propia casa, enseñar lo que es despreciar el vicio y crecer en la virtud mediante la mansedumbre, la caridad y el buen ejemplo. Se da aquello que decía Santo Tomás Moro. Decía, cuando lo iban a decapitar, le decía a aquel que iba a continuar la educación de sus hijos: no solamente enséñele la fealdad del vicio, sino antes que nada la belleza de la virtud. Y Don Bosco este ideal lo va a mantener en su vida sacerdotal. Y su madre le va a decir: Juan, hijo mío, ha vestido el hábito sacerdotal y experimento todo el consuelo que una madre puede tener por la fortuna de su hijo. Pero acuérdate que no es el hábito el que honra tu estado, sino la práctica de la virtud. Si llegara a dudar de tu vocación por amor de Dios, no deshonres este hábito, quítatelo enseguida. Prefiero tener un pobre campesino a un hijo descuidado en sus deberes. Y cuando él se ordenó, la madre le va a decir: hijo, cuando comiences a celebrar la misa, empezarás a sufrir. Y en el encuentro que él tiene con don Cotolengo, el cual cuando le muestra su sotana, Don Bosco siendo diácono, y él le va a decir a don Cotolengo: ¿hay acaso demasiado rica mi sotana? Se atrevió a preguntarle. Y le repuso don Cotolengo: ¿qué experto eres?
Yo que soy viejo puedo hablarte así. El paño de tu sotana es muy delgado. Por ahora puede pasar, pero cuando seas sacerdote acuérdate de cambiarlo. ¿Tendré más frío que ahora?, preguntó ingenuamente don Bosco, y le responde don Cotolengo. Cuando seas sacerdote te rodearán millares de niños, uno tirará a la derecha, otro a la izquierda, y tu pobre sotana se hará trizas muy pronto. Acuérdate de pasar una tela muy fuerte. Y entonces él se coloca todo esto que ha ido bebiendo, nutriendo su propia vida. Lo de don Bosco, como decíamos, lo aprendió en su vida, en la vida de la Iglesia de los santos. Es lo que Dios en definitiva hace con cada uno de nosotros. Que Dios no solamente es creador, es providente, es redentor. Dios se anticipa para que no caigamos en el pecado y también nos ilumina para crecer en la virtud. Es lo que realiza en el caso de la Virgen María, la redención preventiva. Por eso el método preventivo de don Bosco es como una continuación de la obra redentora de Cristo, de esa gracia que supone la naturaleza, de esa gracia que viene a llevar la naturaleza. Y así como la educación es un salto cualitativo, educo educis, que significa educir, hacer salir, planificar, es una obra de artesanía, como dice el padre Alfredo Sáenz, no es una obra de masificación, no es despersonalizar, sino formar personalidades vigorosas. Es un itinerario al corazón del otro, una obra de misericordia, nos recuerda Antonio Caponeto. En definitiva, aquello que dice Santo Tomás cuando define la educación como conducción y promoción de la prole al estado perfecto de hombre en tanto que hombre, que es el estado de virtud. Implica una intervención inteligente de parte del educador, pero sabemos que el educando, el discípulo, el alumno, tiene que estar convencido en su inteligencia y en su corazón hacia aquello que va a tender en el rechazo del pecado y en querer vivir la vida de la gracia, en el rechazo del vicio y en el crecimiento de lo que significa la virtud. Por eso educar para don Bosco, y lo va a decir en varios lugares, es conducir al cielo. Y le va a decir a sus religiosos salesianos: buscad almas, no dinero, no honor, ni dignidades. Dadme almas, lo demás quedaos vosotros. Salve, salvando, sálvate. Es decir, que el misionero, el educador, lo que no realiza en sí, no lo puede hacer en el otro. Decía San Agustín, es difícil amar al otro si antes uno no sabe amarse a sí mismo en Dios. El reflejo del amor al otro es un reflejo del amor que cada uno posee consigo mismo. Y como muy bien decía el doctor Caturelli, no escribe una obra sistemática don Bosco. Él va colocando en todo su pensamiento, que son más de 25 volúmenes, y él dice, en una aproximación en todos sus escritos, ¿en qué consiste este método preventivo? Consiste en dar prescripciones y el reglamento y vigilar después, de manera que los alumnos tengan siempre sobre sí el ojo vigilante del director y los asistentes, los cuales como padres amorosos hablen, sirvan de guía en toda circunstancia, den consejo y corrijan con amabilidad, que es como decir, consiste en poner a los niños en la imposibilidad de faltar. Significa que el educador es un genitor, un padre amoroso. Debe vivir aquello que decía San Pablo claramente: sufro dolores de parto hasta haber formado Cristo en vosotros. Educar, como dice Santo Tomás, implica un cierto martirio, porque
implica un padecimiento en testimoniar a Cristo y plasmar en el alma del otro, con la ayuda del Señor, el pedagogo de los pedagogos, el maestro de los maestros, en el alma del niño, lo que significa el crecimiento en la virtud. Para sintetizar el método preventivo y razón de la resistencia de ustedes, vamos a tratar de colocarlo de una manera muy sintética después de lo que expresó el doctor Caturelli. Simplemente me queda decir amén, sentido de la claridad de la exposición. San Juan Bosco coloca tres pilares: la razón, la religión y el amor. La razón, en esto sigue y se da cuenta en esta antropología, él es teórico y práctico. En esto podemos ver y coincidir aquello que decía Santo Tomás: el hombre se define por su principalidad, por la racionalidad. El hombre es un ser con capacidad de razonar, de reflexionar. Entonces Don Bosco lo que busca es, a través de la razón, que el niño se dé cuenta por qué el mal es mal y por qué el bien es bien. Es decir, formarlos en aquello que dice claramente Santo Tomás. ¿Qué es enseñar? Causar la ciencia en el otro. Pero para causar la ciencia en el otro, se debe dar antes la contemplación. Aquel que da la ciencia y transmite la ciencia debe ser un contemplativo. Por eso dice Santo Tomás que en la enseñanza y la predicación es fruto de la contemplación. Y Don Bosco, en sus buenas noches y en sus ejemplos que toma de la tradición, los santos, la escritura, el ejemplo de los paganos, por ejemplo, le dice lo siguiente: si queréis que la cosecha sea buena, de cosas útiles, sembrad cosas buenas y útiles. Pero recordad que aunque el sembrar cueste un poco de fatiga, esto es nada en comparación con la alegría que se tendrá en la cosecha. Una cosa más: a fin de que la semilla prospere bien y dé fruto, debe ser sembrada a su tiempo. El trigo en otoño, el maíz en la primavera. Si no se siembra a su tiempo, la cosecha falla. La primavera de la vida es la juventud, y quien no siembra la juventud y antes no recogerá. Quien siembra viento recogerá tempestades. No dejéis por caridad que ninguna pasión se radique en vosotros, porque hay de vosotros en la vejez estaréis en borrascas continuas. Tened presente que todas las grandes pasiones que dominan a los hombres y les hacen cometer acciones tan malas y detestables no fueron siempre tan grandes ni tan violentas. Hubo un tiempo que eran pequeñas, crecieron poco a poco. Cuando un niño tiene ya sus pasioncillas y no trata de vencerse, sino que dice: ah, son cosas pequeñas. Yo tiemblo porque digo, en verdad que ahora no son todavía grandes. Es una hierba que apenas despunta, pero déjenla y ya crecerá. El leoncillo inofensivo se hará león feroz y el osito, casi diréis gracioso, se convertirá en un oso temible, y el pequeño tigre, que casi te parecerá cariñoso, se convertirá en el más feroz de los animales. Es lo que se planteaba Platón en la República, cuando Sócrates, en esos diálogos, le pregunta a alguien si uno, con la vejez, en la ancianidad, uno que ya está dando la vuelta al cassette, ¿no? Uno está ya más allá del demonio del mediodía, después viene el demonio de la tarde y de la noche, así que uno a veces se preocupa. Entonces decía, no disminuye, crecen las tentaciones y crecen las dificultades. Por eso cuando Cristo le dice frente a la mujer pecadora que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, dice: comenzaron oyéndose de los más ancianos, los más viejos y los más jóvenes. Por eso decía Santa Teresita del Niño Jesús, en la medida que aumenta el
el dolor, la tentación, Dios nos hace aumentar el valor para poderlas enfrentar. Lo segundo, la religión. De Don Bosco no se trata de un método, dice el Papa Juan Pablo II comentándolo, de un método imanentista, sino trascendente, que tiene como centro a Dios. Esto decía muy bien Antonio Caponeto, devolverle la escuela a Dios y Dios a la escuela. No basta colocar Dios en la escuela, hay que colocar la escuela en Dios. Es decir, debe darse esta mirada arquitectónica, catedralicia. Y acá recorre varios aspectos. Uno de los primeros, el temor de Dios, así como el temor es el principio de la sabiduría. Él, por ejemplo, lo sabía usar, pero no de manera mercenaria, servil, sino que terminaba siendo filial. Y entonces, un día un joven no quería confesarse, y entonces le coloca debajo de la almohada: si esta noche mueres, ¿dónde va tu alma? Y este joven, cuando leyó eso, inmediatamente fue a confesarse. Es como le ocurrió, por ejemplo, a un prócer nuestro que no era prócer, Julio Roca, liberal, que era laicista. Cuando estaba por morirse, entonces llamó a un sacerdote: ¿cómo usted, siendo liberal, laicista, todo esto, ya que a través del gobierno de él se creó la escuela sin Dios? Y llama un sacerdote. Es una cosa jugar con la vida y otra cosa jugar con la muerte. Es cuando viene el momento de la muerte. Por eso este temor lo encauzaba hacia la verdadera caridad. Segunda cosa, el tema de la muerte. Les hablaba continuamente. Y decía Don Bosco: hay que trabajar como si no debiera morir nunca y vivir como si se debiera morir cada día. Un principio hermoso en la pedagogía de Don Bosco. Es decir, pensar que uno se tiene que morir en cualquier momento y presentarse delante de Dios. Estaba leyendo una obra espléndida de San Roberto Bellarmino sobre las 7 últimas palabras y sus frutos, donde dice San Roberto Bellarmino: merito mi muerte a la luz de la muerte de Cristo. O aquello de San Felipe de Neri. San Felipe de Neri le gustaba ir a los cementerios, inclinarse hacia las tumbas de los muertos. Y decía: si estos muertos volvieran a la vida, ¿qué harían para santificarse? Y yo, que estoy vivo, ¿qué hago para eso? Por eso pensemos que darle ese sentido de trascendencia. Es como ahora, por ejemplo, se prepara lo que significa el Día de los Difuntos, y se le dio todo un sentido cristiano, pero se vuelve a veces alimentos paganos o ciertas cosas. Entonces, visitando ayer un lugar donde se hacía toda esta preparación para ver el tema de la muerte. Entonces, pensemos que nuestra vida es breve, es una ocasión que pasa. Como decía San Juan de la Cruz, es un pájaro que si uno lo deja salir, se escapa inmediatamente. Tercer elemento, lo que es la confesión y la comunión. La madre decía: ten sentido de lo que es el pecado. Decía Pablo Pío XII: lo que se ha perdido hoy es el sentido del pecado, y por lo tanto de la necesidad de Cristo y de la salvación. Don Bosco insistía en eso. Y decían: tengan cuidado, dice, y sean vigilantes, porque el demonio va a usar sus trampas para que eviten lo que es la confesión. Por eso él dice: el peor lugar para el demonio es el confesionario. No soporta que alguien se acerque a la confesión. Por eso expresaba y decía San Agustín, cuando
cuando a un alma se la absuelve, esto es infinitamente más grande que cuando Dios crea el cielo y la tierra, porque pasa de la muerte espiritual a la vida de la gracia superior. Pensemos lo que decía en este aspecto un ateo como el caso de Nietzsche, que criticaba a Lutero, y entonces decía lo siguiente Nietzsche, que hablaba acerca de la muerte de Dios y del sacramento de la confesión. Se comprende hoy muy bien que Lutero, en todos los problemas referentes al poder, se inclinaba por soluciones peligrosas, simplistas, imprudentes, de modo que su obra, su voluntad, llegaba a ser el comienzo de una empresa destructora. Concedió a los sacerdotes el derecho de casarse y tener relaciones sexuales, pero las 3/4 partes respecto de que esta paz el pueblo, en particular las mujeres, reposan sobre la convicción de que un hombre excepcional en este campo lo será igualmente en otros. El pueblo encuentra aquí su mejor y más eficaz apoyo para creer en la presencia de algo sobrenatural en el hombre, la del milagro, de la intervención salvífica de Dios a favor de la humanidad. Conste que esto viene de Nietzsche, lo que está hablando, ¿no? Que como decía ayer es como el misionero del anticristo, tiene un libro sobre el anticristo, está haciendo toda una crítica a Lutero, y dice una cosa interesante, muy profunda. Después de haberle concedido esposa, Lutero tuvo que quitar al sacerdote el derecho de confesar de manera auricular. Ello era lógico desde el punto de vista psicológico, pero al mismo tiempo suprimió el sacerdote cristiano, cuyo valor más profundo ha consistido siempre en ser un oído santo, una fuente sellada, una tumba a la que se puede confiar secretos. Qué hermosa definición de lo que es la confesión. Un oído santo, una fuente sellada, una tumba a la que se puede confiar secretos. Porque cuando el sacerdote absuelve, es Cristo quien absuelve. El sacerdote simplemente es ministro del Señor, es alto Cristo, actúa en persona Cristo. Y por último, en el tema de la caridad. Voy a decir 2 o 3 cosas para no cansarlos muchos. Él no entendía la caridad en sentido filantrópico, sino en sentido, la caridad como amor sobrenatural, ágape, que no anula el amor natural. Así como la fe supone la razón, el amor sobrenatural supone el amor natural, lo eleva y lo plenifica. Y por eso él dice, y da como normas concretas, de cómo trabajar con el joven, y entonces dice lo siguiente, que cuando uno tiene que educar, es más fácil, dice, enojarse que corregir. Pero es más perfecto corregir que enojarse. Es más fácil corregir que amar. Pero más perfecto amar que corregir. Es decir, enojarse, corregir, amar. Pero amar al niño y al joven para que realmente no solamente experimente lo que significa un bien, sino una comunicación de un bien superior, llevarlo al ámbito sobrenatural. Por eso él va a decir, no basta simplemente amarlo, hay que expresarlo esto de manera concreta, amarlo realmente con un sentido sobrenatural, es decir, engendrarlos espiritualmente, ser verdaderos genitores. Por eso he simplificado bastante, pero vamos a terminar con unas imágenes de Don Bosco y vamos a ver un ejemplo a través de un ícono de lo que el profesor Caturilli decía, que el maestro humano, el maestro, el profesor, es una participación de lo que es el maestro divino de Cristo, en aquello que Santo Tomás pregunta si solo Dios enseña, dice también el hombre, por participación, como causa segunda, también enseña. Entonces vamos a ver unas imágenes de Sí, la encargada de las imágenes.
tenemos la imagen de un bosque, sí, avanzamos. 1815-1888, la otra imagen, sí. Este es el sueño de Don Bosco, a los 9 años, donde de animalitos feroces se convirtieron en ovejas mansas. Sí. Los consejos de su madre, como decíamos, la familia como un verdadero útero espiritual, cómo lo fortaleció, cómo lo vigorizó su madre en el tema de la enseñanza y de la educación. Y un ejemplo concreto, es decir, cantidad de santos, una obra que realizó Santo Domingo Sabio, que se colocaba como ideal morir antes que pecar. ¿Sí? Educar es, como dice San Juan Crisóstomo, hacer de los niños, de los jóvenes, verdadero atleta de Cristo, y esto es lo que hacía Don Bosco. ¿Sí? Y es una obra de misericordia. Es como el retorno del hijo pródigo a la casa del Padre. Esto es educar. Un paso del pecado a la gracia, del vicio a la virtud. Todos somos como el hijo pródigo, y el Padre nos recibe, nos acoge. ¿Sí? Don Bosco en sus últimos años murió en 1888 y tiene esa carta que es densa, ese sueño que decía el doctor Caturelli en 1884, que deja una amargura como su obra a través del tiempo se iba a socavar, se iba a destruir. ¿Sí? Ahí está rodeado perdido momento de morir. ¿Sí? El ejemplo de Santa María Magdalena, que pasó, es una mujer esclavizada al pecado, no como dice el Código da Vinci, que según a Cristo era realmente un alma que pasó de la penitencia al ejercicio de la virtud. ¿Sí? Y este es el ícono que quiero mostrarles, como síntesis del método preventivo en Bosco. Es las bodas de Caná. Primer milagro que Cristo realiza de manera pública. Donde ahí Cristo aparece el sirviente trayéndole aquellas tinajas de agua, la Virgen y los esposos. ¿Sí? ¿Sí la otra? Aquí aparece Cristo, el Maestro, donde tiene una franja en el brazo izquierdo que significa que es el que está enseñando, y la mano llevada, donde tiene 3 dedos juntos, la Trinidad, con 2 dedos juntos, la 2 naturaleza, la humana y la divina. Y tiene la otra mano señalándole que llene la tinaja. ¿Sí? Pero está el principio de la Virgen, hagan lo que Él les diga. Es lo que hace también el verdadero pedagogo, el que lleva al pedagogo por excelencia. La Virgen lleva a Cristo. Educar es conducir a Cristo. En ella entonces se dan los distintos elementos. Las 3 estrellas, Virgen antes, durante y después del parto, pero en forma de cruz, con el manto de color en azul, que es lo que es la parte de la perfección, la participación en la divinidad, y color rojo la participación en la pasión, y lo señala a Cristo como indicando en ella está todo. ¿Sí? Aquí la otra imagen donde Cristo aparece y los esposos. Pero si ustedes se fijan, la imagen del esposo es semejante a la de Cristo, porque el matrimonio es signo de aquello que Cristo hace con la iglesia. Cristo se une a la iglesia y debe cuidar a la iglesia de la misma manera el esposo con la esposa. ¿Sí? Y por último, las tinajas. ¿Qué simbolizan estas tinajas? El corazón humano. Estas tinajas de agua que Cristo ha convertido en el buen vino, en el vino de la perfección. Y ese vino después en la última cena en su propia sangre. ¿Sí?
Ahí ustedes ven las tinajas, una con agua, la otra con vino y una que sale de su interior, ¿sí? Sí, seguimos con las otras imágenes. Bueno, como conclusión, de manera sintética, pensemos que Don Bosco, el ideal que él se propone, es nada más la pedagogía de Cristo, aquello que Cristo realiza en nuestras propias almas, cómo modelarlas en Dios. De ahí que debe repartir un texto de lo que significa el niño, que es importante que después lo mediten, donde nos presenta lo que es la importancia de lo que uno realiza. Pensemos que el verdadero educador, el verdadero maestro, es una misión divina, sacra. Por eso, como dice Courtois acerca de lo que es el niño, es como una flor de esperanza, en cuanto que nos lleva a esta especie de que se encuentra en él todo lo que uno debe realizar y modelarlo en Cristo. Bueno, nada más. Muy bien, pues agradecemos mucho tan interesantes e importantes presentaciones en donde fundamentalmente nos han mostrado cuál es el fin último de la educación y el papel de nosotros, los educadores, en ella, al mismo tiempo que se ha presentado el sistema preventivo de Don Bosco para educar. Han estado llegando muchos comentarios y preguntas, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha venido encima y nos han pedido de la mesa de la coordinación que le supliquemos a los conferencistas que se sirvan responder a una de las preguntas, la que ellos escojan, de las preguntas que han hecho ustedes. En la inteligencia de que todas las preguntas van a ser contestadas y van a aparecer en el web de la universidad donde estarán las conferencias y ahí habrá la contestación para todas las preguntas que ustedes hagan. Entonces, por favor, al doctor Caturelli, si es tan amable. Mis amigos, como ustedes comprenderán, ante 13 preguntas que implicarían mucho tiempo, voy a elegir apenas 2:30. Muy brevemente, una dice, ¿por qué? Porque las otras están como implícitamente respondidas en la exposición. El concepto de calidad pedagógica es compatible ver la... Bueno, quería contestar esta primera. ¿Cómo cree usted que hubiera actuado Don Bosco en el tiempo actual, con el sistema preventivo? Y si, bueno, con estas juventudes, hubiera llegado a ser santo, por supuesto que sí. No puedo extenderme sobre esto, pero la respuesta implica una caracterización del tiempo actual como un tiempo de la dictadura, diríamos así, como dijo el Papa, del relativismo, pero mucho más allá que eso, cito a Michel Onfray, un autor actual, muy joven todavía, de la posmodernidad, quien dice que siquiera hay que aceptar el ateísmo nihilista, que todavía siente el peso de la cultura cristiana, aunque sea por rechazarlo, sino que propone un ateísmo ateo, que es la obnubilación total de los valores de Occidente. Esta especie de nihilismo que yo le llamo fruto y observista de una hermenéutica de la nada a nada, hubiera llevado a Don Bosco a aplicar su método con mucha mayor energía aún, hubiera hecho pequeños oratorios, pequeños cenáculos, aunque esto le hubiera costado a él el martirio, y lo mismo hubiese sido santo, quizá un poco antes.
En cuanto a la otra pregunta, esto implica algunas consecuencias en relación con la perfección de sí mismo. Dice que hace una reflexión, una pregunta acerca de si es necesario, si hay diferencias entre la lucha, el combate por la perfección de sí mismo y el método preventivo. Yo diría que no hay ninguna diferencia esencial, es el proceso místico de ascenso del hombre a Dios. Y al mismo tiempo hay una media pregunta, digo que sí, cuando dice la pregunta, la educación en planteles militares puede coadyuvar el método preventivo de Don Bosco, ya lo creo que sí. Por lo pronto distingan ustedes la autoridad, el mando y la disciplina en un cuerpo cuya estructura es absolutamente disciplinaria, distinto entre la autoridad, que es interior, que surge, que es por modo de participación del autor absoluto, que es Dios, que es la autoridad imparticipada, y la autoridad del jefe, que debe ser ejercida por modo de participación. Así por eso el que mejor manda es un jefe heroico. Y luego distingo en el mando que es la autoridad extrínseca. Al frente de un regimiento está quien tiene el mando extrínseco. Lo ideal se alcanza cuando ese jefe tiene la autoridad y el mando al mismo tiempo. Eso no es fácil de conseguir, pero a esto no se puede renunciar. Yo no creo que sería eficaz el método de Don Bosco. Y por último, en el concepto de la vida, de la pedagógica, es compatible ver la universidad como un negocio y al alumno como cliente. La universidad no es un negocio, el estudiante no es un cliente, la comunidad académica no es una comunidad política, no es una comunidad empresarial, no es una comunidad económica, es una comunidad académica que tiene como objeto la contemplación, y me atrevo a dar la propia definición de universidad como la comunidad académica que a través de la investigación científica y la comunicación docente se ordena a la contemplación de la verdad. Sin esto no hay universidad. Habrá instituciones, sí, pero que dan un título, pero hay que resistir a este concepto de negocio, de competencia, de clientelismo. La universidad en el mundo está en crisis y debe recuperar el sentido de lo académico como contemplación de la verdad. Y termino ante esta extensa pregunta, a la que no voy a responder en su totalidad porque me han dicho que termino ya. Sin embargo, hay aquí una pregunta acerca del constructivismo pedagógico, nada más contrario al pensamiento de Don Bosco. El constructivismo, como el que ayer, en el balón, la pared, etc., se caracteriza justamente por la negación de la interioridad del hombre y de las facultades, que son los sujetos propios próximos de las virtudes. Por lo tanto, hay educación posible del constructivismo, y se pide disculpas por recomendar que me ha hecho esta pregunta, que puede consultar, si lo quiere, mi exposición crítica del constructivismo en el libro Reflexiones para una filosofía cristiana de la educación, que ha sido publicada en nuestro 2002 por la Universitaria de la Autónoma, donde en este momento estamos. Y aquí también debería devolver la hoja, porque está aquí el mail al cual se puede dirigir para conversar conmigo. Nada más. Muchas gracias, doctor Alberto Catuvelli, y ahora le pasamos el micrófono a Fray Armando Díaz. Sí, son preguntas semejantes. Yo agregaría una cosa en el constructivismo, donde se nos puede decir a nosotros, bueno, pero el pedagogo, el niño, no construye acaso las cosas. Piensen que en este hecho de construir la realidad, en el fondo es un camino de la negación de la realidad.
El hombre entonces, planteo de Piaget, se encierra en sí mismo y termina después en una posición ideológica, racionalista. Por eso termina al final que la acción prima sobre la contemplación. Pero respondería con aquello que dice Santo Tomás en la Ética Nicómaco, donde dice que hay un orden que la razón contempla y establece. El hombre primero es un contemplativo. Las cosas miden la inteligencia del hombre y las cosas son medidas por la inteligencia de Dios. Y el hombre después ordena su pensamiento, la lógica, ordena sus actos humanos, la ética, y ordena la materia, la técnica y el arte. Pero voy a la segunda pregunta que el otro día hicieron también, que por qué los alumnos no prestan atención y actúan con desgano en la clase. En esto tenemos que verlo, no hay una monocausalidad, sino una pluricausalidad. La primera causa, tendríamos que decir, será en un orden de los espíritus, en aquello que decía San Bernardo, el discernimiento espiritual, que basado en la Sagrada Escritura, a los espíritus hay que examinarlos si son o no de Dios. Primero hay una causa que está el demonio, el que genera la dispersión, el desgano, la tentación. Esto no hay que perderlo de vista, pero también está la causa divina que de alguna manera actúa en el maestro, en el discípulo. Lo segundo es que el maestro, al participar de su docencia, del gran pedagogo, el pedagogo por excelencia que es Cristo, también puede tener aquello que denominaba el padre Jorge, no dar las clases con profundidad, o en aquello que decía Anacleto González Flores, el maestro es arquitecto del espíritu, afirmación hirviente, tumultuosa de sangre y de hoguera. El maestro no se concretiza en trazas, líneas ni esquemas o paradigmas, sino es verdaderamente un engendrador de almas superiores. Pero puede darse también muchos condicionamientos que tiene que superar a veces el maestro en esta especie de tentación de la sedia escolar, en aquello que San Agustín ya lo planteaba en esa obra magnífica de Catequesandibus Judius, donde dice que un elemento es la hilaridad, la alegría en el deber, ¿no? Superar las dificultades para que realmente tomar conciencia que es una vocación, una misión, un apostolado que está realizando en el alma. Y en cuanto al alumno, qué mejor consejo lo de San Bernardino de Siena, que coloca aquellos 7 consejos que van el aprecio, aquello que va a estudiar, es decir, hacerle apreciar, que implica como una vocación intelectual, que urge superar entonces el enciclopedismo, no es la cantidad sino la calidad. La separación, el estudiante es un atleta de la inteligencia, hay que separarlo de las malas compañías, de las malas lecturas. La tranquilidad significa el alma sosegada, buscar que estén sosegados, tranquilos, en el ocio de la contemplación, en el silencio. Es aquel adagio que decía: el hombre por la palabra superior al animal, por el silencio superior a sí mismo. El orden, en esa armonía del cuerpo con el alma. En la perseverancia, fundamentalmente, que no se queden en el entusiasmo, sino que busquen fortalecer el espíritu en esa perseverancia, en esa paciencia, que, como decía alguien, la paciencia es como un árbol, amarga en sus raíces y dulce en sus frutos. Yo me acuerdo de alguien que decía que estaba rezando para ser paciente, le decía a Dios: Dios, quiero que me dé la paciencia, dámela ya, ¿no? Muchas veces ponemos también nosotros la discreción, es decir, la prudencia, y por último la delectación, es el gusto a las cosas buenas. Por eso pensemos en estas normas, en este trabajo que se realiza. Si uno lo hace con enamoramiento y con verdadera vocación, hay almas dispuestas. Yo le comento 3 pequeñitos hechos, ¿no? Cuando en este viaje, que fue un itinerario bastante largo, comencé el día lunes
de la Argentina y llegué el día miércoles en el avión. Entonces, de una azafata de LAN Chile me preguntó a 3.400 metros de altura, ¿qué hago con mi hijo adolescente? Desesperada, ¿no? Porque dice que un hijo le rezaba y el otro no. Así que estuve casi media hora hablando del método preventivo ahí a las alturas. No sé qué habrá empezado las otras compañeras. Llegué a México y entonces me observa una señora y dice, ¿usted es obispo? Me pone el hábito, pensaba que era un obispo, ¿no? Dije, no, a Dios gracias, por el momento no tengo esa tentación. Bueno. Después un grupo de policías se acercaban y me miraban y me decían, ¿es lícito divorciarse? ¿Qué piensa usted del divorcio? ¿Por qué no nos platica un poco? Y yo ahí en el DF, en medio del aeropuerto, esperando dónde me tenían que trasladar, explicándole qué significaba lo que de unión el hombre no lo separe, ¿no? O experiencia, por ejemplo, ahora antes de llegar acá, viene una joven y me dice, padre, quiero que me dé una bendición. Digo, espero que haya recibido antes la bendición interior, se haya confesado. No, todavía no. Si no me confieso, me puedo ir para abajo. Así, para el infierno. ¿Qué debe significar con esto? El mundo está hambriento de cosas verdaderas. Y decía don Bosco, llegará el momento que nos pedirán el pan de la fe y no sabremos qué darle. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Armando Díaz, y vamos a proceder a dar lectura a la relatoría de esta primera conferencia. El maestro cristiano, esto es del doctor Alberto Caturelli, el maestro cristiano y un pedagogo arquetípico San Juan Bosco. Para el doctor Alberto Caturelli, la obra pedagógica de don Bosco es fruto de la inspiración divina y su método. Como don Bosco mismo afirma, es el amor que reforma, desarrolla y aplica lo esencial de la tradición pedagógica cristiana. La caridad pedagógica cristiana transfigura la paideia antigua, es decir, el estado de un espíritu plenamente desarrollado en el cual han florecido todas sus virtudes. El del hombre que ha llegado a ser verdaderamente hombre. De análogo modo, la formación del hombre sigue siendo la edificación del hombre total, es decir, de la paideia como el desarrollo del hombre hasta su máxima perfección posible. Pero ahora no se trata de un mero ideal irrealizable, sino de hacer del hombre lo más semejante al divino modelo que es Cristo Salvador. De ahora en adelante, educar será edificar a Cristo en el hombre, hacer del hombre otro Cristo. No se trata de un ideal abstracto e irrealizable, sino de una realidad inefable. Cristo mismo, modelo de cada Cristo engendrado progresivamente en el modelo educativo. El maestro es el verbo. Él es el único que absolutamente enseña. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no quede en tinieblas. La educación tiene como único modelo a Cristo y el pedagogo del hombre es también Cristo. Clemente Alejandrino transfigura la idea griega del pedagogo por la del logos pedagogos, el pedagogo divino que es el santo Dios Jesús que conduce a la humanidad entera. El pedagogo humano es intermedio entre la imagen y semejanza y el Cristo perfecto. El verdadero educador es Él y el mejor maestro humano es el santo, porque es el más semejante a Él. Para San Agustín, dice el doctor Caturelli, quien forma o educa, prepara por medio de su verbo el recinto exterior del educando para que escuche el verbo que mora en nosotros. En la doctrina de Santo Tomás, el maestro humano es ministro del verbo.
maestro por participación del único maestro y único ejemplar. Para la tradición cristiano-católica, la causa ejemplar de la educación, esculpiendo el modelo en el alma del discípulo. El sistema preventivo, ante todo, es un cierto orden a seguir que tiene como fin esculpir en el niño la imagen de Cristo y como la gracia cura y salva la naturaleza, será al mismo tiempo formar al hombre más perfecto posible. El sistema preventivo prevé con anticipación, dando a conocer las normas. Los maestros, como padres amorosos, están con los niños, aconsejan, corrigen con amabilidad y juegan con ellos de modo de ponerlos casi en la imposibilidad de faltar. Dice don Bosco que este camino descansa por entero en la razón, en la religión y en el amor. Excluye por consiguiente todo castigo violento y procura dejar aún los suaves. Razón, religión, amor se implica en el acto concreto de educar. La razón del alumno es advertida de modo que la corrección no le enfade, porque el aviso es amistoso y preventivo, formulando con amor. El amor que todo edifica no es una suerte de eros sensible, es el ágape cristiano, el amor a Cristo en la imagen y semejanza y de Cristo, y mismo en la entrega del maestro al discípulo, amor a Cristo, amor en Cristo, amor de Cristo. Tal es la religión que se funda con el amor, que se hace una con el amor subsistente y que cura, salva y transfigura la razón o el buen sentido. Solamente el cristiano santo puede aplicar con éxito el sistema preventivo, porque solo el santo ama como ama Cristo. Por tanto, podría agregar que a medida que el maestro cristiano progresa en su vida espiritual, es decir, en la medida de su progreso interior, educará mejor. De modo que quien mejor aplica el método del amor es el santo. Don Bosco lo era. El hombre es el ápice de la creación y Dios ama de modo especial a los niños, cuya primera virtud es la obediencia a los padres y a Dios. Sin ellos no se alcanza la virtud. Por ellos, el joven que ha de huir de las tentaciones, y la clave es la santa pureza, que es la virtud reina alcanzada por el amor constante. La frecuencia de los sacramentos y la entrega a María, que ayuda a los jóvenes a no cometer pecado mortal, a conservar la pureza y a evitar las malas compañías. El santo pone el acento en el amor de calidad que se llama amorevoleza, que es el amor sobrenatural en acto concreto, y la familiariza, que es la misma caridad en cuanto se muestra con tanto afecto que abre los corazones cuando el amado, el alumno, sabe que es amado. La fineza espiritual de don Bosco intuye que no basta amar, sino que el amado conozca el amor con el que se le ama. Saberse amado abre los corazones, y el modelo de semejante amor es Cristo, quien infinitamente nos ama y hace que nosotros sepamos de un infinito amor. Hace nacer así la jerarquía, que sería una pseudo familiaridad, sino la confianza y entrega propia del amor cristiano. Muy bien, enseguida tenemos de Fray Armando. Recurrir a los arquetipos es buscar aquello que eleva y nos hace trascender hacia Dios, el arquetipo absoluto. Todo arquetipo o modelo es la encarnación del verdadero ideal
propuesto eternamente por Dios y actualizado por nuestro Señor Jesucristo, modelo de los modelos, que nos dice que Él es el verdadero camino. Jesucristo, modelo de lo que es la verdad y vida. El modelo propuesto es San Juan Bosco, que por su santidad y sus escritos nos entrega la verdad que es inequívoca, permanente, absoluta, que no surge del hombre, sino que Dios la establece en el ser de las cosas cuando crea. Él nos hace una propuesta que es el método preventivo, que tiene como base aquel adagio tradicional: mejor es prevenir que curar y que corregir. El método preventivo tiene tres pilares: la razón, la inteligencia y el amor caritativo. La razón, ya que el hombre es animal racional, por lo tanto tiene la capacidad de razonar y conocer la verdad en lo que ya es. El maestro testigo de la verdad, del bien y de la belleza, debe conducir al discípulo a la verdad, el bien y a la belleza, que en sentido absoluto es Dios. La enseñanza es fruto de la contemplación. El educador, por tanto, para causar la ciencia en el discípulo, debe ser primero un contemplativo. Segundo, la religión. La religión indica que el método es trascendente, ya que la educación tiene como causa final absoluta a Dios, causa final secundaria la salvación de la propia alma y de los demás. San Juan Bosco decía: dadme almas y lo demás quedaos vosotros. Para el educador es salvar almas en Cristo mediante una formación integral, arquitectónica y catedralicia. San Juan Bosco no es un ecléctico que une la verdad y el error, sino que busca enseñar la verdad en su totalidad y el orden a Dios. Tercero, el amor caritativo. Educar para don Bosco es amar sobrenaturalmente al discípulo en la cátedra de la cruz, que tiene la dimensión vertical del amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo por amor a Dios, que es la dimensión horizontal. Educar para don Bosco es también ejercitar la autoridad, sabiendo vigilar y corregir al discípulo del error y del vicio, que llevarlo a la virtud y a la vida de santidad en Dios. Él nos dice: es más fácil enojarse que corregir, pero es más perfecto corregir que enojarse. Es más fácil corregir que amar, pero es más perfecto amar que corregir. En síntesis, don Bosco no inventa nada, sino que toma la verdad permanente y la coloca a disposición de todos como un bien para toda la Iglesia. De ahí que dice que el mejor método educativo es la frecuencia del sacramento de la confesión y de la Eucaristía bajo el amparo de María Auxiliadora, Madre del Redentor, trono de la sabiduría y madre del Maestro de los Maestros, que es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hasta aquí la relatoría de parte del licenciado Héctor Gómez y del doctor Ismael Zamora. Muchas gracias. A continuación, muchas gracias a Fray Armando Díaz y al doctor Alberto Caturelli por su plática y al doctor Velasco por moderar esta conferencia. Pedimos la presencia del licenciado Juan José Leaño para entregar los reconocimientos y obsequios correspondientes a los expositores. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al doctor Alberto Caturelli por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Héroes y Santos, celebrado el 27 al 29 de octubre del 2006. Firman el licenciado Antonio Leaño Reyes, rector de nuestra institución, y el señor Víctor Mejía Naranjo, presidente de la Federación. Muchísimas gracias, doctor.